Bienvenidos a Energía 21. En el programa de hoy nos vamos a centrar en la primera parte en el tema de gas, exploración de gas, un tema que Argentina tiene que modificar dado que su pendiente exploratoria ha caído notoriamente. También vamos a tomar el tema de mercado de combustibles y observar qué está pasando en las estaciones de servicio. Y sobre el final vamos a ir a las pymes productoras de biodiesel, quienes están atravesando un momento de incertidumbre. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles de la Provincia de Buenos Aires, presenta Energía 21. Como le prometimos en el encuentro anterior, vamos a seguir emitiendo en los sucesivos programas, y en este incluido, parte de la conferencia que brindó el ingeniero Miguel Galuccio, el CEO de YPF, cuando hace unos días en su sede de Puerto Madero citó a la prensa, tanto la prensa nacional como extranjera, y en forma simultánea una mesa de periodistas en Nueva York, para exponer sobre el plan quinquenal, el plan de los 5 años. Uno de los puntos más destacados de este encuentro fue el referido al exploratorio de gas. Él anunció que en este quinquenio van a explorar 250 pozos, perforar 250 pozos, con lo cual Argentina pasaría a tener el nivel histórico que le conocimos en YPF. Queremos renovar el enfoque en la exploración, y esto hace sentido cuando tenemos niveles de recursos tan grandes y sobre esos recursos solamente tenemos el 20% en libro. Es muy importante que para valorar la compañía y para abastecer la demanda futura del país, salgamos a explorar seriamente. 250 pozos exploratorios estamos planeando en el periodo del 2013 al 2017. Hablemos de números de inversiones en exploración. Para poner en contexto la inversión y la exploración que acabo de mencionar de 250 pozos exploratorios, estos 250 pozos exploratorios comparan con el último quinquenio 90 pozos. Estamos más que duplicando la actividad exploratoria. Cuando veníamos haciendo una inversión de 660 millones de dólares en los últimos 5 años, invertiremos 1.440 millones de dólares en los próximos 5 años, con 50 pozos exploratorios promedios por año y una inversión exploratoria promedio de alrededor de 288 millones. Eso da una idea de la campaña de exploración y de su magnitud. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Nuestros valores, nuestros colores. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Y un tema que nos preocupa es el de las estaciones de servicio. ¿Qué está ocurriendo en estas bocas que tienen bandera, que no tienen bandera, cuyos contratos están caducando con YPF? Consultamos a Malchiodi, quien preside FECOBA, a Oscar Díaz, quien preside SECHA, la Confederación de Expendedores de Combustibles, y a Andrés Donia, quien es secretario adjunto del sindicato que reúne a los empleados de estaciones de servicio. Bueno, hay una expectativa favorable. Lo que ocurre es que todavía YPF está en una etapa de reacomodamiento después de la
del cambio de autoridades y del cambio de razón social de la empresa. Y bueno, estamos a la expectativa, todavía no se han manifestado con claridad. Nosotros tenemos muchas dudas referidas a una serie de circunstancias que hacen a la comercialización de los combustibles, pero todavía no se han manifestado. Sabemos que tienen muchos problemas para solucionar y los nuestros también son parte de esa cantidad. Bueno, mire, desde el comienzo nosotros estuvimos de acuerdo con este acto que encargó el gobierno, ¿no es cierto?, de reestatizar la empresa, porque entendíamos que era una herramienta indispensable para una política energética que nos permitiera volver al autoabastecimiento. Aguardamos un plazo bastante largo, que para muchos realmente fue bastante penoso, para que se revirtieran una serie de decisiones comerciales que había encarado la anterior YPF, la anterior gestión, y que perjudicaban seriamente a los expendedores, ¿no? Hicimos presentaciones, tuvimos conversaciones, y bueno, tuvimos algunas respuestas. Lamentablemente, esas respuestas son insuficientes, digamos, y aspiramos a que en el futuro puedan seguir revirtiéndose todo este tipo de prácticas, que vuelvo a repetir, no son de esta gestión, sino que son de la anterior, pero que lamentablemente esta gestión la sigue manteniendo, ¿cierto? Por diferentes motivos, supuestamente se trata de cuestiones de tipo financiero, ¿no es cierto? Que nosotros entendemos porque obviamente hace falta dinero para hacer inversiones, pero que lamentablemente hay un sector de los operadores de YPF que no está en condiciones de seguir soportando esta situación, y tampoco obviamente que la compañía se tenga que financiar con dinero de los operadores como se está haciendo hasta ahora, ¿no es cierto?, al exigir el pago anticipado del combustible o al no reintegrar el impuesto al cheque, que es muy gravoso desde el punto de vista económico, ¿no? Y la nueva YPF, no sé yo quién es la nueva YPF, no tenemos, a nosotros nos convocaron a las primeras reuniones, nos convocaron a la reunión con los gobernadores, antes que se expropiara YPF, nos pidieron así que opináramos al respecto. Nosotros creemos que es un recurso estratégico como el petróleo, tenemos que tener soberanía, sobre todos los recursos naturales, el país tiene que tener soberanía. Y siempre, más que nada por edad y por formación, yo en lo personal siempre quise una YPF del Estado, una YPF que esté al servicio de todos los argentinos. Y acompañamos, a partir de que se resolvió tal cosa, no se nos convocó más, no se nos preguntó más, no hay una política hacia la comercialización. YPF sigue funcionando como funcionaba Resol, con OPESA, con una terciarizada, sigue pagando 2.500 pesos de básico más adicionales que da o no de acuerdo a cómo se comporta la gente y demás, y no vemos cambios. Así que hay bastante problema. Nosotros no renegamos de que esté en manos del Estado. Lo que no nos gusta es cómo está funcionando. Y un tema que hemos comentado en otras oportunidades y antes que se produjese el ingreso del Estado en YPF era el referido a la ley de comercialización que se había tratado en la Cámara de Diputados de la provincia, donde obtuvo media sanción. Hoy entonces, esta ley fue propuesta por el Sindicato de Empleados de Estaciones de Servicio. Entonces, conversábamos con Andrés Donia y le preguntamos cuál es el estado de ese proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara, hoy después de haberse votado la Ley de Soberanía Hidrocarburífera. Y anda bastante bien en función de los que nos van comentando. La semana pasada hubo una reunión y es muy probable que en 10... Hoy el secretario general está allá, está en La Plata, precisamente por el tema de la ley. Lógicamente, hay lobby en contra, hay falta de voluntad política de otros sectores. Nosotros esta ley la planteamos en el año 2004, cuando decíamos de que íbamos a caer en lo que caemos ahora, de que no había inversión, de que las petroleras en vez de ocuparse de lo que se tenían que ocupar, que era invertir en explorar, producir, de que hubiera nueva destilería y demás, estaban en la comercialización. Ese era un tema de un tiempo y que después, una vez que se terminara el negocio, se terminaba. Nosotros lo planteamos en el año 2004. Nunca hubo una voluntad política de ningún sector para tratarlo.
salvo ahora. Ahora aparentemente la cosa está cambiando, ya avanzó mucho más. En su momento tuvimos reuniones de comisión de energía con el presidente de la Pino Solana y demás, pero nunca consiguió quórum. O sea, nunca hubo voluntad para tratarlo. Ahora está bastante bien, hay gente que se ha comprometido a impulsarlo, pero son tiempos distintos a los nuestros. Los nuestros son tiempos de urgencia y ellos son otros tiempos. Y en cuanto al tema de comercialización de combustibles, nosotros insistimos en que es un mercado que debe ser revisado y contempladas otras medidas. Ahora les preguntamos a los actores, ¿consideran que los funcionarios, los legisladores, tanto nacionales como provinciales, también perciben esta situación? Y yo lo que creo de que es una posibilidad más que en el medio del desbarajuste que hay por ahí les sirve, entonces la quieren tener a mano. Si no la necesitan, se les va a ir el interés. ¿Qué estamos esperando? Nosotros hoy estamos discutiendo el tema del cambio de criterio para fijar los precios de los combustibles, concretamente del gas natural comprimido de venta automotor, y que realmente encontramos serias dificultades para proponer un precio de referencia. En realidad, el gas tal vez sea uno de los productos más difíciles de establecer un precio de venta uniforme, porque hay muchos lugares donde el mercado es pequeño, la cantidad que se vende es poca y requiere un poco más de renta que las otras que venden mucho. Así que estamos ahí con un problema bastante complicado de resolver y esperemos que las autoridades también comprendan la situación como se está dando. Nosotros realmente teníamos la esperanza de que se revirtiera la situación, ¿no es cierto?, en función de la nueva política que había implementado el gobierno con relación a YPF. Lamentablemente vemos que las soluciones están tardando en llegar o no llegan directamente, y eso realmente nos preocupa, ¿no es cierto? Nos preocupa que haya gente que piense que las estaciones de servicio es un gran negocio, que están en un momento de rentabilidad extraordinaria, cuando tenemos que en los últimos 10 años han desaparecido más de 2.000 estaciones de servicio y evidentemente no se ponen ninguna estaciones nuevas, digamos, no son reemplazadas. El negocio ya hace bastante tiempo que está pasando por una situación complicada y lamentablemente nosotros no vemos que en el corto plazo haya algún tipo de soluciones, ni por parte del gobierno ni por parte de YPF, de manera tal de que seguiremos insistiendo sobre este tema, ¿no es cierto?, a ver si por lo menos se detiene la caída de estaciones de servicio, ¿no? Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Nuestros valores, nuestros colores. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para los últimos minutos del programa te dijimos que nos reservábamos el tema de biocombustibles. Conversamos con el presidente de la Cámara de Empresas Pymes de biocombustible que están diseminadas por todo el país y que producen biocombustible no en forma integrada y que no lo exportan, es para el mercado local.
ha surgido una nueva disposición gubernamental por la cual ellos se sienten en una situación prácticamente de quebranto. Conversamos con su presidente, el ingeniero Martínez Justo, le pedimos que nos presente a la Cámara y que nos diga cuál es la situación de quienes la integran. Nuestra Cámara agrupa a todas aquellas empresas no integradas del sector. Este sector empezó hace muchísimos años. Yo, en conjunto con otros emprendedores y socios, instalé la primera planta de biodiesel en la Argentina, en el partido de Pilar, una empresa que se llamaba Grutasol, que en el año 2001 ya vendía biodiesel y que instaló el primer surtidor de biodiesel de toda Sudamérica en la cooperativa de Galarza, en Entre Ríos. O sea, yo estoy al frente de la Cámara por viejo, no por otra cosa. O sea, empecé hace muchos años, conozco del tema, trabajé como asesor en el Congreso para la promulgación de la Ley 26093, que se promulgó en el año 2007 con un apoyo total de este gobierno y con una inclinación a lo que es el desarrollo de las empresas pymes y el desarrollo de las economías regionales. La filosofía y la historia de esta ley apuntaba a que lugares lejanos con una pequeña planta pudieran tener su propio combustible y con ese combustible hacer su generación de energía eléctrica. Y en realidad después desembocó a raíz de que Argentina firmó el Tratado de Kioto y se adhirió al tema de las energías renovables y al tema del calentamiento global, con la decisión de entrar en un corte que se inició en el año 2008 con un 5% de corte de biodiesel y un 5% de bioetanol que no se llegaba a cumplir porque no había producción, pero que al término de este año se va a llegar a ese 5%. Hoy el corte de biodiesel a partir del año pasado es del 7%, y en realidad al no existir todas las empresas que puedan cumplir con los requisitos de la ley 26093, que significa que el capital accionario tiene que estar constituido por una mayoría superior al 50% por productores agrarios, por estados provinciales o municipios, lo que se acordó con el Ministerio de Planeamiento y Secretaría de Energía es que aquellas empresas pyme, cumplieran o no con esta composición accionaria, tuvieran el 100% de su capacidad de producción abocada al corte obligatorio. De tal manera que las empresas petroleras están hoy obligadas a comprarle primero a todas las pymes, y el saldo que las pymes o las no integradas no pueden abastecer lo entregan a aquellas empresas integradas que tienen la ventaja comparativa de que pueden exportar, tienen tecnología y tienen condiciones de precio que les permite exportar el producto que no venden en el mercado interno. En el país hay grandes productores de biodiesel y que exportan. En general son compañías multinacionales. Ahora, Martínez Justo representa la Cámara de Pymes. Entonces le preguntábamos cómo es la relación entre estas pymes que producen y en general para el mercado local, para hacer el corte del gasoil que tiene previsto la ley argentina, con aquellas empresas grandes, de gran porte, que exportan y que tienen, por supuesto, otra envergadura. En realidad lo que hace es fijar un número y un precio al cual todas las empresas están obligadas a facturarle ese número a las empresas petroleras. Y en realidad el problema es que ese número, que es un 15% menor que el que está fijado en julio, no alcanza a cubrir los costos de las empresas no integradas, lo cual genera un problema serio de no haber algún tipo de
cambio en el criterio para fijar ese precio. O sea, las empresas PYME hemos sido requeridos, algunas de ellas, de estructuras de costos que se presentaron, algunas fuera de término, y eso hizo que el gobierno de alguna manera fijara un precio sin tener en cuenta esos costos, porque no los tuvo como para evaluarlos. Entendemos que puede haber un cambio de actitud. El que no haya un cambio de actitud significaría de que estas empresas hoy están condenadas a dejar de operar. Estamos hablando de un grupo de alrededor de 25 empresas con algo así como 1.500 a 2.000 familias directa o indirectamente relacionadas, sea por los trabajadores directos, como los proveedores, como los camioneros y como toda la gente que está relacionada con ese grupo. Y la verdad que desde nuestro sector yo veo que ya hay empresas que oficialmente han anunciado que van a cerrar, y lo que estoy tratando es de tener la posibilidad de tener una reunión de nuestro sector con el gobierno que tiene la posibilidad de tomar esta decisión, llegando con alguna propuesta que sea superadora. Entendemos que el sector debe hacer un esfuerzo para acercar sus costos a los costos de las empresas integradas, y estamos dispuestos a hacerlo, pero en tanto y en cuanto eso no signifique que tengamos que poner algo por cada tonelada que entregamos. Y la realidad es que estamos apuntando a poder tener un contacto directo, acercar nuestros costos, poder discutir en qué podemos ayudar a este gobierno a tener un costo más bajo, visto el problema de importación que hay, pero con pautas que nos permitan por lo menos seguir operando. Bien, y entonces ya sobre el final le preguntamos a Martínez Justo una síntesis sobre el presente y las perspectivas en base a esta situación. Hoy en la Argentina hay una capacidad instalada cercana a las 3 millones de toneladas. El corte obligatorio con el 7% podrá estar en 1.200.000 toneladas. Capacidad para entregar hay. La realidad es que lo que nosotros apostamos, nosotros hemos entregado o deberíamos estar entregando en lo que va del año el 50% de lo que significa el corte obligatorio. El resto lo están entregando las empresas grandes. Lo que aspiramos a que podamos seguir entregando. Debo ser optimista, debo creer que este es un gobierno que siempre ha apoyado a las pymes, que siempre ha apoyado a los sectores con menos posibilidades. Todas las plantas chicas se hicieron con un esfuerzo enorme, con un esfuerzo de gente que invirtió pensando en un proyecto de futuro, y entiendo que el gobierno eso lo va a entender, o sea, que vamos a llegar a algún acuerdo que permita a aquellas empresas que hoy no son todo lo eficientes que tienen que ser, lo sean eficientes, buscar el nivel de los aportes que tengan que hacer, pero que tengan que llegar a tener la eficiencia y llegar a un punto que le sirva al gobierno y que nos sirva al sector como para seguir operando. Hay muchas noticias en el sector energético, pero vamos a elegir una que nos pareció la más interesante. Viene de Irlanda. En Irlanda anunciaron los ministros de Desarrollo Sustentable y de Energía que van a impulsar el sauce para producir biocombustibles como árbol bioenergético, para lo cual han destinado más de 3.000 hectáreas para que sean sembradas, obviamente con proyectos vinculados a subvención y demás, para extraer del sauce elementos bioenergéticos.
Y otra noticia que te vamos a comentar es una que da a conocer la agencia rusa, la RIA Novosti, que dice que el Antártico esconde inmensas reservas del gas metano. El casquete glaciar del Antártico esconde vastas reservas del gas metano que podrían influir en el proceso del calentamiento global. Consta en un artículo publicado en la revista Nature. Es la herencia de un periodo de hace 35 millones de años en que organismos vivos pululaban en la Antártida debido a un clima mucho más cálido que el de ahora. Y nos estamos despidiendo, nos encontramos dentro de 7 días en este mismo lugar. Para el próximo programa estamos preparando una edición especial sobre la puesta en marcha de Atucha 2. Te invitamos a que no te pierdas este programa. Si quisieras rever los programas anteriores o este mismo, podés hacerlo visitando el sitio www.energia21.com.ar. Soy María Elena Aymar para Energía 21. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles de la Provincia de Buenos Aires, presentó Energía 21.